principales, lógicamente, es la cadena de transporte de electrones, ¿sí? En unos complejos enzimáticos denominados complejos de cadena de transporte de electrones. Muy bien, entonces le decía que, bueno, este complejo de transporte de electrones, ¿no? ¿De dónde vienen los electrones? Vienen del NAD y del FAD. ¿Sí? Muy bien. Ahora, es importante también que ustedes conozcan dónde, en qué sitio exactamente se dan o suceden estos procesos. Por ejemplo, la glucólisis sucede en el citosol, exclusivamente en el citosol. El piruvato, el piruvato tiene que ingresar a través de la doble membrana de las mitocondrias hacia la matriz mitocondrial. Y ahí el piruvato se descarboxila y se convierte en acetilcoenzima A. Entonces ya tenemos un proceso, ¿no? En la matriz mitocondrial. Luego, en la misma matriz mitocondrial se ocurre el proceso de el ciclo de Krebs. Entonces, ¿dónde ocurre el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. Ahí están las enzimas para que suceda. Este ciclo de Krebs da como resultado NAD y FAD, y bueno, y ahí están disponibles, ¿no? Se van directamente, porque en la membrana interna que da para la cara, que da para la matriz, ahí están los complejos enzimáticos, ¿no? Complejo 1, 2, 3, 4. Y también una ATPasa que genera o ensambla los ATPs. Muy bien, pero la glucólisis forma también NADH, o sea, reducido, más H, ¿no? Como productos. El, y entonces, y otros procesos también, ya vamos a ver ahí, ¿no? Poco a poco, otros también, otras vías metabólicas que suceden en el citosol, también hay NADH, por ahí se forma NADH. El hecho es que el NADH o el NAD reducido, ¿sí? Que está cargado con energía, también tiene que ingresar hacia el ciclo de Krebs. Los NADH o los NAD reducidos que se forman en el ciclo de Krebs no tienen problema porque ya están adentro en la matriz. Pero el NADH que se forma en el citosol tiene que, de cierta manera, transportar sus electrones también a los complejos. Pero el NADH no puede pasar, no hay transportadores de NADH ni forma como vaya, así como molécula. Entonces, ¿qué hace? Utiliza lanzaderas de sustrato. Lanzaderas. ¿Y en qué consisten las lanzaderas? Las lanzaderas de sustrato, en este caso, consiste en encargarle a alguien esos hidrógenos, ya que yo no puedo pasar con los dos eh, eh, electrones, ¿no? Que tengo acá, más los dos hidrógenos, pues te encargo a ti, que tú sí puedes pasar. Lo lleva y adentro lo deja. ¿Lo deja con quién? Ah, le dice, pero le das al otro NAD, que está oxidado, ¿no? Al NAD solo, sin H, ¿no? Y le da para que pueda recién ese NAD llevar los electrones. ¿Sí? Esa es la lanzadera, ¿no? Figurativamente así sucede. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos ya esto que los electrones formados, ya tanto en el citosol como en la matriz mitocondrial, pueden, ¿no?, transmitir sus
electrones. A ver, un momentito. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿cómo funcionan esas lanzaderas? Bueno, hay dos tipos de lanzaderas por las cuales pueden hacer llegar sus electrones. Entonces, van a transferir sus electrones, ¿no? Van a ir reduciendo como una cadena de electrones para que pueda pasar hacia el otro lado, hacia la matriz. ¿Sí? Bien, existen en la matriz, perdón, en la membrana interna, no en la externa, porque la membrana externa de la mitocondria, pues es casi permeable, ¿no? O sea, casi todos los elementos pueden ingresar fácilmente hacia el espacio intermembranoso, ¿no? De los mitocondrias. Pero la membrana interna es la que más selectiva es. Muy bien. Entonces hay los sistemas de lanzadera para lanzar estos eh, NAD y FAD, pues ocurren en lugares ya fijos o estratégicos, ¿no? El sistema de lanzaderas, que hay la lanzadera de glicerofosfato y la lanzadera que va a rendir en general 2 ATPs y las lanzaderas, ¿no? Del malato aspartato, ¿sí? Y que rinde 3 ATPs. La lanzadera de glicerofosfato, ¿sí? Eh, está en los músculos y en el cerebro. En cambio, las lanzaderas, donde se ocurre mayormente eso y mayor cantidad de eh, formación de ATPs, está en el hígado y el corazón y el riñón, que necesitan bastante, ¿no? También el músculo del cerebro, lógicamente, ¿no? Estos dos tipos de lanzaderas. La lanzadera del malato aspartato. Me parece que esta figura está en el Bioquímica de Harvard, si no me equivoco. La lanzadera del malato aspartato. Miren, acá está el NAD. Lo que está del lado izquierdo es el espacio intermembrana, que hasta ahí puede llegar el FAD, ¿no? Desde el citosol. Y hacia el lado derecho ya está la matriz mitocondrial. Entonces puede llegar a atravesar, ¿no? Pero ya el NADH no puede atravesar esta membrana, ¿no? La membrana interna, la que está ahí en la figura. Entonces, ¿qué utiliza? Utiliza el malato, ¿no? Hasta ahí le encarga al malato sus dos hidrógenos, o perdón, al oxalacetato, ¿no? Entonces, al darle al solo oxalacetato, lo convierte en malato. Entonces, el NADH, al pasarle los dos electrones, o los dos hidrógenos, ¿no? También a la vez, el oxalacetato se convierte en malato. La enzima, la malato deshidrogenasa. Muy bien, ahí está, ¿ven? Entonces, este malato sí tiene un transportador. ¿Sí? Un transportador que por acá pasa tanto el malato como el alfa-cetoglutarato. Es un transportador único. Entonces pueden pasar esos dos compuestos. Pero el malato puede pasar en sentido de el exterior hacia el interior de la membrana, ¿no? De la mitocondria. Muy bien. Entonces, miren, tenemos ya acá que pasa el malato. Ya lo va llevando el encargo, ¿no? Porque acá ya no tiene H's, ¿no? Ya está oxidado el NAD, ¿no?
Entonces se oxida. Acá está, paso número 1. El oxalacetato, el malato pasa. Acá está el malato como queda. Acá está como está el oxalacetato. Muy bien, y ahí está. Este malato igualito hace el proceso inverso, mientras que acá el malato, ¿no?, recibe, ¿no?, o perdón, el oxalacetato recibe y se convierte en malato. El malato, al devolverle al NAD, porque acá hay un NAD oxidado, pues se va a convertir en oxalacetato. Entonces acá tenemos ya el NAD listo para entrar a la cadena de transporte de electrones que está acá, para la parte interna de la matriz, ¿no? Ahí está, ¿ve? Entonces, para terminar el ciclo, este oxalacetato pues va a reaccionar en la matriz con el glutamato. Con el glutamato reaccionan acá, ahí la aspartato aminotransferasa le va a transferir simplemente el grupo amino y convierte, ¿no?, se da dos productos, ¿no? En otras palabras, el oxalacetato al reaccionar con el glutamato da como productos, el glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato y el oxalacetato se convierte en aspartato. El aspartato ya puede salir porque hay otro transportador de aspartato, ¿no?, que solamente va en un sentido, desde la matriz hacia el espacio intermembrana y de ahí al citosol. Muy bien. Pero ¿qué pasa con el alfa-cetoglutarato? Entonces, acá recuerdan malato, transportador malato y alfa-cetoglutarato. Lo que se forma acá, el alfa-cetoglutarato, también puede salir, ¿no? Salir. Y hacen procesos inversos. Entonces, afuera, ¿no?, para que se forme nuevamente oxalacetato y pueda actuar con otro NAD, tiene que reaccionar nuevamente en proceso inverso el alfa-cetoglutarato, que se formó acá, con el aspartato, para dar oxalacetato y glutamato. Son procesos inversos como espejo. Estos se denominan lanzaderas. Y es la lanzadera del malato aspartato. La lanzadera. Entonces los NAD reducidos que se forman en el citosol, ya sea en el ciclo, en la vía de la glucólisis, ¿no?, como en otras vías metabólicas, van a llegar, ¿no?, o van a tener que transportarse sus electrones, encargarlo al oxalacetato, ¿no?, para convertir en malato, y va a pasar acá, y devolverle a un NAD oxidado que está acá, que se utiliza también en varios procesos acá, ¿no?, sobre todo de síntesis de lípidos, ¿no? Muy bien, entonces acá ya tenemos, ¿no?, el citosol. El otro, la otra forma de cómo el NAD, de que está en el citosol, ¿no?, el NAD que está en el citosol puede llegar hacia el complejo, hacia la matriz, pues es a través de de una lanzadera de glicerofosfato. Pero esa lanzadera va directo, la lanzadera va directa, ¿no?, va directo al complejo 3, vía coenzima Q. Ojo, no es complejo 2, ¿eh? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, el NAD que se produce en la glucólisis, pero también en otros procesos, ¿no?, que están en el citosol, pues van a reaccionar, ¿no?, en el espacio intermembranoso con una dihidroxiacetona fosfato, ¿recuerdan, no? DHP, que es uno de los metabolitos del, de la glucólisis, ¿no? Al reaccionar, pues va a dar el glicerofosfato. Y el glicerofosfato, pues ese es un
un proceso también, un metabolito de la glucólisis. ¿Sí? Recuerdan la glucólisis, ¿no? Glicerol 3-fosfato, ¿no? Entonces, ese glicerol 3-fosfato o gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Que se forma, ese va a llevar, ¿no? Lo del NAD que se produjo en la glucólisis, va a llevar el glicerol fosfato hacia una proteína, un complejo enzimático en realidad grande que existe en la membrana interna, ¿no? Porque pasan, les dije que la membrana externa pasan fácilmente, pero en la membrana interna existen muchas proteínas y ahí entre tantas de ellas hay un complejo proteico enzimático, ¿no? Pero que no es ni el complejo 1, ni 2, ni 3, ni 4, ¿no? De la cadena respiratoria, sino que es una proteína que está periférica para la parte de del espacio intermembranoso, no para la parte de la matriz. ¿Sí? Entonces, esto es una lanzadera, ¿no? Entonces, viene para acá y acá, como parte de este complejo, siempre hay un FAD disponible, una molécula de FAD oxidado. Y el glicerofosfato que le encargó el NADH, que se formó en la glucólisis, le encargó a la hidroxiacetona, se convirtió en glicerol 3-fosfato, y este deja los electrones al FAD. Por lo tanto, se acepta electrones, se reduce. Y ahí está el FAD H2. Y este FAD H2 ya le transmite los electrones directamente a la coenzima Q, que ya vamos a ver que es uno de los transportadores de electrones entre un complejo y otro. Y esa coenzima Q ya lo lleva directamente al complejo 3. ¿Mm? Esa es la lanzadera de glicerol fosfato. Bueno, acá es lo mismo, las dos lanzaderas juntas, el malato aspartato y el glicerol fosfato arriba, ¿no? Es lo mismo. Bien, entonces tenemos que acá para que se forme en los ATPs, es necesario, es necesario que se genere algunos compuestos y que se den algunos procesos. Muy bien. Eh, Miren, resumiendo de cierta manera, ¿no? Viéndolo de forma general o integral, eh, ¿cuál es la finalidad de que los NAD y los FAD vayan al complejo, ¿no? A los complejos, para que dejen sus electrones y formen la cadena respiratoria o la cadena de transporte de electrones, ¿no? Porque eso van a pasar los electrones a otro y esos otros a otros y así. Van pasándose de mano en mano los electrones. ¿Con qué finalidad? Para que llegue al complejo 4 los electrones. Y ahí, esos electrones, ¿a dónde llegan finalmente? ¿Quién es el aceptor final de los electrones? ¿Quién dice yo me quedo con los electrones? Porque uno viene y dice, ah, pero yo no los quiero, te lo paso a ti, anda a darle al otro. Y así van de mano en mano. Nadie lo quiere, nadie quiere quedarse con los electrones. Pero ¿quién acepta? ¿Quién es el que dice yo me quedo con los electrones? El oxígeno. El oxígeno. Por eso es importante. El oxígeno. Sí, ese mismo que nosotros respiramos. Ese oxígeno en el complejo 4, bueno, dice yo acepto, se acerca al complejo 4 y el complejo 4 le da los electrones al oxígeno. Y el oxígeno lo acepta, pero como queda ionizado, inmediatamente se asocia con los, ¿no? Con los hidrógenos. Por como son dos electrones, entonces se acepta dos electrones, ¿no? Se ioniza con dos, ¿no? Con menos dos, entonces el oxígeno está disponible para enlazarse con dos protones, dos hidrógenos. Oxígeno más dos hidrógenos forma agua. Y ahí se quedaron los electrones, ¿no?
¿Pero para qué? Y si hay que dos. Entonces, ¿la finalidad sería para formar agua nada más? No. Ese simplemente sirve ¿para qué? Para que pueda pasar desde la matriz mitocondrial los hidrógenos, hidrogeniones o protones, ¿no? Pasen hacia el espacio intermembrana. Si es que no se reducen, ¿no? Si los complejos no se reducen, no pasan los protones. Se quedan los protones que se forman en gran cantidad, se forman ¿no? En los procesos, por eso hay procesos que generan gran cantidad de protones en la matriz con esa finalidad precisamente, ¿no? Entonces, si hay en la matriz bastantes protones, tienen que salir de cierta manera, ¿no? Entonces, ¿para qué se hace la cadena de electrones? Precisamente para que salgan de la matriz. ¿Hacia dónde? Hacia el espacio intermembrana. Entonces, ¿pero por dónde salen? Por los complejos enzimáticos, ¿no? Esos complejos enzimáticos tienen que reducirse, cambiar su configuración y pasan. Son transportadores de protones los complejos en realidad, ¿no? En realidad es una difusión simple, no, facilitada, ¿no? Un transporte pasivo facilitado, ¿no? Entonces van pasando los protones y van acumulándose en el espacio. ¿Con qué finalidad? Para que esa cantidad, ¿no? Ya esa potencial, ¿no? De hidrogeniones que se acumulan en gran cantidad va a generar una fuerza, ¿no? Entonces, eso, ¿quién capta esa fuerza? ¿Quién entonces dice, ya, bueno, yo tengo que hacerlo pasar nuevamente un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque lo va moviendo, ¿no? O sea, por algo así como, casi como por presión, ¿no? Entonces, para eso hay otro que lo hace nuevamente pasar un poco, ¿no? Y así va, una rueda, ¿no? ¿Quién hace pasar? La ATPasa, ¿no? La ATPasa es un transportador de protones, ¿no? Pero de una configuración especial, porque entra y de tal manera que hace que tiene muchos sitios activos que hace que cambien y cambien y forme como una rueda, ¿no? Entonces, como van pasando más rápido, más acumulado está, entonces más fuerza tiene, más rápido se mueve, gira las ATPasas. De tal manera que ahí esto va a servir para ensamblar, ¿no? Ese es en líneas generales, le decía, una mirada general, para que se entienda, ¿no? Todo lo que nosotros vamos a recordar de cierta manera, ¿no? Bien, las mitocondrias tienen diferentes formas, tamaños y todo, y eso es lo que he estudiado, me imagino, en biología. No vamos a entrar en detalles porque eso ya se asume como aprendido, ¿no? Muy bien. Eh, la cadena respiratoria, ¿no? A ver, un momento. Bien, esta cadena respiratoria y fosforilación oxidativa que se da al final, ¿no? Porque hay una fosforilación del ADP a ATP, que es la parte final, pero la cadena llamada cadena respiratoria, porque está el oxígeno ahí y que va a jugar un papel importante, eh, consta de lo que ya les había dicho, un transporte, ¿no? De electrones, que es en realidad una cadena, ¿no? En tándem, ¿no? De óxido reducción, ¿no? De óxido reducción. Muy bien. Eh, esta cadena va a ser siempre, ¿no? Siempre va a ser equitativa o equivalente
y proporcional a la cantidad de NAD y FAD disponibles, ¿sí? Mientras menos NAD y FAD disponibles, estoy hablando de NAD y FAD reducidos, NAD y FAD-H, mientras menos NAD y FAD reducidos haya, menos formación de ATPs habrá. Y las mitocondrias son las que dotan de la mayor cantidad de ATPs a nuestro organismo. No son las únicas que generan ATPs. Hay muchos procesos y vías metabólicas que generan ATPs. Miren, la misma glucólisis, por ejemplo, genera 2 ATPs, ¿no? Y así hay otros que también, vías metabólicas que generan ATPs, pero son en mínimas cantidades. En gran cantidad lo hacen las ATPasas, que es su exclusiva función, ¿no? Bien, entonces los complejos, les decía, que son 4 y que vamos a ver eh, uno por uno. Muy bien, acá ya vamos dando quizás una miradita un poquito más allá. El metabolismo energético, o sea, que genera energía que va hasta la formación del ATP mediante la cadena respiratoria, ¿sí? En general se dice que cumple 3 fases, ¿no? Una fase de producción de acetilcoenzima A, ¿sí? Que ya puede ser de varios tipos. Le decía que acetilcoenzima A es un metabolito intermediario que viene y va hacia varios puntos, ¿no? O de varios puntos, ya sea vía glucólisis, ¿no? De carbohidratos, glucosa, piruvato y ahí acetilcoenzima, o ya sea desde los ácidos grasos a través de la beta-oxidación y nos va a dar también el acetilcoenzima, o ya sea de algunos, no de todos, sino de algunos aminoácidos, ¿no? Algunos aminoácidos que se catabolizan o se degradan y pueden dar acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A o también oxalacetato, que es otro de los metabolitos del ciclo de Krebs. Ya vamos a ver cuando veamos aminoácidos cómo se insertan al ciclo de Krebs, muchos de ellos, ¿no? Muy bien, el hecho está en que en la primera fase de esta denominada o denominado metabolismo energético, ¿sí? Acetilcoenzima A, y el acetilcoenzima A va a la segunda fase, la oxidación del acetilcoenzima a través del ciclo de Krebs. Y el otro es la transferencia de electrones, ¿no? En la cadena respiratoria. Muy bien. Tenemos que los sustratos que van a transferir electrones entonces es el NAD reducido y el NAD y el FAD reducido. El NAD es el que más en mayor cantidad existe, ¿no? Como NAD, más que como FAD. Eh, Bien, bueno, esto ya lo vamos a ver dentro de las transferencias de electrones, ¿sí? Cómo se transfieren hacia una flavoproteína. Lo decía, algunos directamente, como lo hemos visto a través de la lanzadera, ¿no? Bien, entonces estos complejos, miren, ahí están, complejo 1, 2, 3 y 4. El complejo 1 es el aceptor de electrones del NAD. NAD de la nicotinamida adenina dinucleótido. ¿Sí? Del NAD es el aceptor. Y bueno, y el complejo se llama, por lo tanto, NAD deshidrogenasa, NADDH. DH es deshidrogenasa.
Es el complejo 1. El complejo 2 se llama succinato deshidrogenasa y acepta los electrones provenientes del FAD indirectamente. El NAD directamente va a la NAD deshidrogenasa. El FAD va vía succinato y el succinato ya recién va a la succinato deshidrogenasa, que es el complejo 2. Luego, también hay, le decía, intermediarios transportadores, ¿no? Entre un complejo y otro, que llevan la coenzima Q, por ejemplo, ¿no? Que también llamada ubiquinona, transporta los electrones desde el complejo 2 hacia la ubiquinona, que es el complejo 3, ¿no? Hasta la ubiquinona, citocromo C, oxidorreductasa o complejo 3. Lo mismo, ¿no? Lo de SNAD o lo del FAD llevan los electrones. O sea, le transfieren, el complejo 1 y 2 le transfieren electrones a la ubiquinona o coenzima Q. Y esta le transfiere a la vez al complejo 3. Y el complejo 3 le transfiere al complejo 4, pero no directamente, sino indirectamente, sino vía citocromo C. O sea, le pasa al citocromo C y el citocromo C recién le pasa al complejo 4. Bueno, los complejos son llamados esos, ¿no? Cuando ustedes escuchen complejo enzimático, quiere decir que tiene más de una molécula enzimática y también podría tener moléculas no enzimáticas que están formando como un grupo, un conjunto en una sola molécula grande, ¿no? Y generalmente los complejos son grandes. Por ejemplo, el complejo lactato deshidrogenasa, el complejo piruvato deshidrogenasa, que lo vamos a estudiar en el seminario, es un complejo que tienen varios tipos de moléculas asociadas entre sí, ¿no? Y que actúan en conjunto. Así son los complejos, ¿no? Muy bien, el más grande, lógicamente, es el NAT deshidrogenasa, complejo 1, ¿no? ¿Qué grupos tiene? Ahí está, ¿no? Tiene un grupo FMNL, que es la flavin mononucleótido, y tiene un complejo ferrosulfurado, ¿no? El grupo o el complejo 2 tiene un FAD oxidado, tiene un grupo hemo, exactamente igual al grupo hemo de la hemoglobina, igualito, tiene un grupo hemo, y también tiene un complejo ferrosulfurado. El complejo 3 tiene grupo hemo, tiene grupo ferrosulfurado, y el citocromo C, bueno, tiene como grupo subgrupo hemo, en fin, ¿no? Y el complejo citocromo oxidaz tiene varios complejos hemos, y tiene eh, eh, moléculas proteicas, ¿no? De dos tipos, que son esto que contienen cobre entre sí, ¿no? Entre sus complejos, ¿no? Son muy similares a los grupos hemos, ¿no? Pero con cobre, ¿no? Al centro. Muy bien, yo les decía que estos van reduciendo y reduciendo. A medida que van pasando los electrones, también van incrementando su potencial de reducción. O sea, cada vez son más fuerte su estado de excitación de los electrones y tienen un poder reductor. Bueno, este ya es estudio de química física, ¿no? Sobre poder reductor, ¿no? Si ustedes quieren complementar, pues busquen como poder reductor de un compuesto, ¿no? Entonces va aumentando su poder de reducción, sus potenciales de reducción, ¿no? Expresados en energía libre de Gibbs. También es química física, ¿no? Entonces la energía libre de Gibbs va en incremento. Miren cómo va incrementando, desde negativo hasta positivo, ¿no? Todos los
conforme va incrementando en los complejos. Bien, en la cadena respiratoria es muy importante la estabilidad. Y esa estabilidad lo da una gran cantidad de tipos de citocromos que existen. Citocromo B, citocromo C1, citocromo C, citocromo A y citocromo A3. Son 5 tipos de citocromos que están presentes en la cadena respiratoria, a lo largo de la cadena respiratoria, y que le dan la estabilidad, ¿sí? La estabilidad. La estabilidad de reacción. Esa estabilidad que da o que permite precisamente que aumente el potencial de reducción, ¿no? Entonces, el poder de reducción de estos, por ejemplo, en el citocromo A3 es el que tiene mayor potencial de reducción, ¿no? Ese potencial de reducción permite precisamente cederle los electrones al oxígeno. Es capaz de oxidar a la molécula de oxígeno, ¿no? Donarle electrones. ¿Sí? No cualquiera lo puede hacer hacia el oxígeno, que es muy estable, ¿no? No es capaz de excitar sus espines para poder, ¿no? Ionizarse. Muy bien, y bueno, y los complejos ya ustedes lo han estudiado, me parece. Vamos a hacer un pequeño recordatorio nada más para ver finalmente cómo se da, ¿no? Eh, Miren, aquí se da internamente en el complejo 1, el NAD directamente, ¿no? Va al complejo 1 y le cede sus electrones, o sea, el NAD que está reducido le cede electrones al FMN, que es la flavin mononucleótido, o flavina mononucleótido, le cede, y esta flavina mononucleótido se pone FMNH, porque se reduce, y este quedó oxidado. Entonces, al cederle, el que cede se oxida, y el que acepta los electrones se reduce. ¿Ah? Y así, ¿no? Y este a la vez le cede al complejo ferrosulfurado y este a la vez le cede a la coenzima Q. Y salió ya. Los electrones fluyeron ahí, ¿no? Fluyeron. O pasó de mano en mano, la cadena siguió. Miren, y acá al momento de pasar toda esta cadena, el paso, a través del complejo 1, pasaron los electrones, ¿no? Les permite pasar los protones, ¿no? Y acá igual, ¿no? Pasan los protones, ¿sí? En cambio, el complejo 3, como tiene alta estabilidad por los citocromos, ¿no? Entonces acá la coenzima Q le pasa, ¿no? Hacia eh, el, el citocromo, al complejo ferrosulfurado que tiene, el complejo ferrosulfurado, el citocromo C1 le pasa, ¿sí? Y este citocromo, esto C1 ya le pasa al citocromo C, y así. Sin embargo, acá hay un citocromo B, ¿no? Un citocromo B. Que esto de acá va a estabilizar a la coenzima Q. El citocromo B de baja afinidad o de baja potencial energético, L de low, ¿no? Low, que es bajo, low. IH de high, de alto poder, ¿no? Entonces, este va a actuar sobre la coenzima Q y lo va a estabilizar, porque queda desestabilizada al momento de pasar. Lo va a estabilizar, ¿no? Muy bien, entonces así están.
Así actúa. Luego el citocromo C ya le transporta al complejo 4 y el complejo 4 ya finalmente este complejo, esta molécula que tiene cobre, ¿no? Que está asociada al citocromo A3, ¿no? Muchos dicen el citocromo A3, pero que está asociada al cobre, ¿no? eh, es el que le pasa ya los electrones al oxígeno. Y el oxígeno, bueno, se va a oxidar y va a unirse a los dos hidrógenos o a dos hidrógenos para formar agua. Ahí está, es lo mismo, el complejo 1, ¿no? Acá está el panorama general, acá está complejo por complejo, ¿no? Entonces ya saben que directamente acá sí se veía los dos electrones cómo pasan, ¿no? El NADH más H le pasa los dos electrones acá. Queda NAD oxidado, acá está reducido, oxidado. Cede, se oxida. Acepta electrones, se reduce, ¿no? Se reduce. Y este de acá, bueno, le pasa al complejo ferrosulfurado y bueno, sigue pasando los electrones y a la coenzima Q que se acerca acá, ¿no? La coenzima Q va a dejar pasar también, ¿no? Y, y este ya va a ir hacia el complejo 3. Muy bien. En el caso del 1, ahí está. Las enzimas que están ligadas al NAD oxidado, miren, acá están las enzimas, y las enzimas que están ligadas al FAD, también oxidado, estas son unas cuantas, ¿no? No todas son, si se dan cuenta, DH, DH, H, deshidrogenasa, deshidrogenasa, deshidrogenasa. Cuando vean así deshidrogenasa es porque va a oxidar o reducir, ¿no? Uno se va a oxidar y otro se va a reducir. Y bueno, también acá la ligadas a la FMN, la flavina mononucleótido, también está la NADH deshidrogenasa, ¿no? Esas son las enzimas que actúan ahí, ¿no? Muy bien, la coenzima Q, ¿no? Es el transportador que lleva esto de gran importancia, lógicamente, de gran importancia, juega un papel muy, muy importante, miren, la coenzima Q, ¿ya? Para el transporte de electrones. Hay varias vías que pueden darse para que puedan transferir electrones, ¿sí? Miren, la primera vía es lo que acabamos de ver, ¿no? El NAD viene acá y luego le pasa ese NAD, los electrones, ¿no? Ese complejo 1 le pasa al coenzima Q. La coenzima Q ya lo llevará al complejo 3. ¿Qué más? Lo que habíamos visto, ¿no? En la lanzadera, ¿no? No es ningún complejo, le decía. Acá está el FAD, ¿ve? ¿Recuerdan la lanzadera? Viene directa, ¿no? El glicerol 3-fosfato, que proveniente del citosol, viene y deja acá los electrones. Y este también le cede a la coenzima Q. ¿Sí? ¿Recuerdan que les dije en la lanzadera, no? Entonces también deja acá directamente. Es el único, ¿no? Que viene casi prácticamente directamente, viene hasta acá, ¿no? Y deja. Luego, el complejo 2, ¿sí? El complejo 2 también le deja ahí. Pero el complejo 2 es también del FAD. El FAD acá no llega directamente al complejo 2, como así lo hace el NAD al complejo 1, sino el FAD, ¿no? Lo hace vía succinato, ¿sí? Entonces, el FAD llega, le dona los electrones al succinato y el succinato, pues,
esto le dona los electrones al FAD y se convierte en fumarato. Al FAD que está en el complejo 2. Y de ahí recién el FAD reducido le pasa al complejo ferrosulfurado del mismo complejo 2 y este ya le pasa a la coenzima Q. Y la otra vía alternativa, como llega también a la coenzima Q los electrones, es por los ácidos grasos provenientes, o el acetilcoenzima A, ¿no? El acilcoenzima grasa, ¿no? De los ácidos grasos, de la degradación de los ácidos grasos, ¿no? Entonces ahí va a pasarle el acilcoenzima A hacia el FAD, una molécula de FAD, ¿sí? Y este va a formar una molécula también que contiene FAD, pero no solo, sino que es un complejo donde también hay FAD, que está en la matriz, ¿sí? Parte de eso lo vamos a ver cuando veamos degradación de estos lípidos, ¿no? Y luego ya le pasa a otro complejo ferrosulfurado, ¿no? Que también tiene FAD. Y este complejo ferrosulfurado ya le pasa a la coenzima Q. Este no es parte de ningún complejo, ni de 1, 2, 3, 4, sino es igual que la lanzadera. Es algo así, funciona casi como una lanzadera, ¿no? Como una lanzadera, pero de vía metabólica de los ácidos grasos. Entonces ahí el coenzima Q va a recibir electrones y eso va a aumentar el potencial. Por eso aumenta el potencial. Ahí está. El complejo 2, el succinato, ¿no? Vía succinato, no directamente el FAD. Ahora, el complejo 3 recibe los electrones de la coenzima Q que lo trae, ¿no? Hasta el complejo 3. Y bueno, y aquí se dan lo que les estaba diciendo, ¿no? Y ya le va a transferir, ¿no? Hacia el citocromo C. Muy bien, bueno, ahí están todos los pasos, ¿no? De la coenzima Q, cómo pasa, lo que les decía, ¿no? Para estabilizar nuevamente y ese le pasa ya al citocromo C. Y el citocromo C ya le pasa hacia el complejo 4. Y el complejo 4, ahí es donde se produce, ¿no? La formación del agua. El aceptor final es el oxígeno. Y vendría a ser la tercera bomba de protones. ¿Cuál es la primera bomba? A ver, para repasar, el complejo 1. Segunda bomba de protones, ¿cuál sería? La coenzima Q. Y la tercera bomba de protones, ¿no? Que pasan desde la matriz hacia el espacio, es el complejo 4. ¿Ya? Eso no se olvide. Muy bien, entonces tenemos acá ya, es un recuento, ¿no? Y ese es también el potencial para ver, ¿no? La energía libre es capturada como ATP y se va a liberar como calor, ¿no? Es una reacción exógena. Bueno, pero acá hay una diferencia, no aumenta el potencial, pero lo que sí en voltaje, ¿no? Lo que sí en voltaje ustedes van a ver, miren, cómo va la diferencia de voltaje entre uno y otro. Pues como es electrones, exactamente se mide en voltios, ¿no?
el flujo de electrones. Mientras más rápido, más voltios. Igual que, por ejemplo, en la corriente eléctrica que tenemos nosotros en casa, ¿no? Ahí está pasando exactamente igual, ¿no? Le pasa de una molécula, de un átomo a otro, le va pasando los electrones, sino que lo que pasa es que fluye tan rápido que genera pues la energía, ¿no? O sea, la forma como pasa la corriente, eso da el voltaje. Mientras más rápido, más alto o mayor cantidad, pues más voltaje. Más electrones, más voltaje. ¿Sí? Entonces así también, ¿no? Miren en voltios, ¿no? Entonces estos se miden en milivoltios, ¿no? Y bueno, y el cambio de energía por el potencial también se puede medir. Es el cambio. Muy bien. Bien, hay una teoría llamada quimiosmótica de la fosforilación oxidativa. Qué bueno que le mereció el premio Nobel a Peter Mitchell, ¿no? Este investigador propuso una teoría quimiosmótica en la fosforilación oxidativa. Y yo tenía un maestro con el cual compartía cátedra de bioquímica en un momento hace muchos años, que todavía está vivo, maestro Lozano, ¿no? Eh, Lozano Ibáñez, esto que, bueno, es un gran bioquímico, ¿no? Yo aprendí mucho de él porque él fue estudió, ¿no? Fue uno de los maestros de Leninger, ¿no? Del autor del libro de Leninger, él, ¿no? Y justo se ocuparon de precisamente de estudiar los complejos enzimáticos, ¿no? Estudiaron a las mitocondrias en su trabajo de investigación, ¿no? Y bueno, y de él aprendí muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y una de las cosas que decía era precisamente algo relacionado con esta teoría, ¿no? Con esta teoría llamada teoría quimiosmótica, ¿sí? Bueno, donde dice que hay este gradiente o existe un gradiente eh, de contracción de protones que sirve como almacén de energía, ¿sí? Y eso se llama la fuerza protón motriz. Y él estudiaba bastante eso, ¿no? Y se dio cuenta de que no era como los complejos que llega según lo que llegue, según eso hay paso de protones, y así también según lo que haya, no, sino que la bomba de protones o el bombeo de protones ya desde la matriz depende del potencial que tenga. Si es que tiene un potencial bajo, así haya bastantes, ¿no? No va a pasar. Si hay pocos, ¿no? Protones en el espacio, no va a pasar a través tiene que tener un potencial mínimo de protones, que genere un potencial, una fuerza protón motriz. A eso le llamo fuerza protón motriz. Ese término le vale precisamente a Peter Mitchell, ¿no? Porque se creía que, bueno, funcionaba, si hayan dos protones van a pasar por acá. No, tiene que tener una fuerza. Por eso es necesario que vayan protones desde la matriz hacia el espacio para que ahí se acumulen y generen una fuerza, ¿no? Protón motriz. ¿Para qué? Para que pueda ser capaz de mover a la TPase. Si no, no va a funcionar y no, por lo tanto, no se va a formar ATPs. Tiene que haber, entonces, todos los protones que pasan, que están con flecha roja, que pasan a través de estos complejos, pues van a permitir que se genere una fuerza de protones que van a mover, ¿no? Al ATPasa, al ATP sintasa, ¿no? Que es la que ensambla
al ATP, ¿no? A las ADP más fosfato, un ATP. Y de paso va pasando nuevamente los protones hacia el interior. Entonces esta fuerza protón motriz es ya la energía que se almacena por la concentración de protones afuera. Entonces, ellos, ¿cómo comprobaron? Porque esa fuerza, lógicamente, al tener en el espacio, tienen que estar las dos membranas. Entonces, me contaba el maestro Lozano que ellos verificaban eso, ¿no? Veían que lo denudaban, ¿no? Ellos llamaban así, denudación, lo denudaban a la mitocondria. ¿Cómo? Le sacaban la membrana externa, que quede con la membrana interna nomás. Y le pusieron una fuente de protones externamente, ¿no? Pero no era como era un medio que estaba en un medio acuoso, todo ahí las mitocondrias no generaban esa fuerza, por más que haya, ¿no? Entonces le pusieron gran cantidad, pero aún así no generaba, necesitaba una fuerza, una presión de cierta manera, ¿no? Muy bien. Y bueno, y este complejo de ATP sintasa de la mitocondria, pues hay incluso hasta, me parece, hasta un libro completo de esto, ¿no? Solamente de esto, es muy, muy estudiado, ¿no? Y varía las proteínas y la forma en varios mamíferos, ¿no? En varios mamíferos hay algo diferente de esto. Por eso es que es muy, muy estudiado, ¿no? Para ver si es que se generaba energía. En un tiempo estaban viendo en las células, por ejemplo, de una especie de mono, ¿no? Estaban viendo y que variaba y que generaba más ATPs con menos protones, ¿no? Entonces, es una materia de estudio, ¿no? En realidad esto, ¿no? Por la generación de energía, ¿no? Es nuestra principal fuente de generación de energía, de ATPs. Muy bien, este bueno tiene dos subunidades, ¿no? Dos subunidades. Una que está anclada a la membrana interna y es la que va a girar, ¿no? O la que gira por efecto de los protones que van insertándose en cada uno de estos, van insertándose y va girando. Y la otra parte que está hacia el interior de la matriz, ¿no? Y aparte hay como un ancla, ¿no? Que permite precisamente esa estabilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí esto ya se sabe qué subunidades tiene, ya les han denominado, ¿no? Por ejemplo, la subunidad, como que está como un esto, soporte o un eje, ¿no? Que une a todas las proteínas, 6 tipos de proteínas, 3 alfa y 3 beta, que están que es donde se ensambla, ¿no? Los ATPs, es soportado por un péndulo, ¿no? Que es una proteína B2, ¿no? B2, pero una proteína gamma que es como un eje, ¿no? Que sostiene, que es el que gira, gamma, ¿no? Es el que permite girar. Y bueno, y ahí también está la proteína A, que va a ser la que va a ensamblar o va a permitir el paso de los protones, en fin, ¿no? Muy bien, cada una de estas partes, bueno, la que gira, la que está ensamblada es la F0, ¿no? La F0. El otro la F1. La F1 es la unidad llamada catalítica, porque la subunidad catalítica, porque acá es donde se catalizan los, esto, los ADPs y para formarse en ATP. Entonces hay 5 tipos de cadenas proteicas. Bueno, acá están dibujadas o esquematizadas como esfera, como, ¿no? Si fueran de forma ovoide, pero en realidad son cadenas de proteínas, ¿no? Que están ahí. Estas cadenas de proteínas, ya les dije, son de 2 tipos, las que están alrededor de la gama, ¿no? Que es como el eje.
Muy bien. Y la F0 es la denominada bomba de protones, ¿no? Acá va ingresando uno por uno, y tiene entre 10 a 14 subunidades C, ¿no? Cada uno es una proteína donde aloja a un protón, ¿no? Aloja un protón, se desplaza, aloja otro protón, se desplaza, ¿no? Cada vez que aloja un protón va a permitir desplazamiento, ¿sí? Entonces eso es lo que va a permitir que gire. Muy bien, miren, estas proteínas que constituyen todos este complejo, estos dos complejos, ¿no? Tanto F0, que está anclado a la membrana, como el F1, que es en realidad la ATP sintasa, ¿no? Donde se sintetiza realmente, ¿no? Eh, Todos estos funcionan por la fuerza de los protones. Si no, están de más ahí. No funcionan. Miren, ¿a cómo se da acá? Sí, ve. Ahí están. En primera instancia, llega hacia el complejo alfa beta, ¿no? Alfa beta, acá hay un alfa y un alfa y un beta, ahí están las 6, y al centro está la gamma, ¿no? En el eje. Llega hasta ahí, ¿no? El ATP, el ADP más el fosfato. Hasta ahí llega, ¿sí? El ADP más fosfato. Muy bien, y a la vez sale uno, tiene para que pueda insertarse el ATP ya recién formado, tiene que salir. Hasta ahí llega, y luego, como eso va girando cada vez que entonces gira, ese giro le va a permitir, ¿no? Que se cierre esta proteína. Entonces, al cerrarse esta proteína, ¿no? Va a girar. El otro giro le va a permitir, ¿no? Que esto se ensamble y forme el ATP ya, ¿sí? Entonces acá, en este giro, se va formado el ATP ya. Y el otro giro permite nuevamente que se aperture y salga el ATP. Y ingrese unos nuevos ADPs con fosfato. Y así, ¿no? Entonces, en 3 pasos, 3 giros, ¿no? 1, 2, 3, ya está. Entonces, por eso se dice que cada rotación es 120 grados. Gira 120 grados, 120 grados y 120 grados. Ahí están los 360 grados. Muy bien. Los inhibidores y desacoplantes de esto, de los complejos. Todo está muy bien, está bonito, está óptimo, ¿sí? Hasta que llega por ahí, ¿no? Alguna sustancia denominada inhibidor. Recuerdan también que hay inhibidores en otros sitios, hemos visto, ¿no? De las enzimas. Pues acá también hay inhibidores, ¿no? Porque esas también son complejos enzimáticos. Por lo tanto, hay enzimas que pueden ser inhibidas. Entonces, hay los inhibidores que inhiben ahí. Generalmente son inhibidores temporales, ¿no? Pero hay algunos que ya son desacoplantes y eso sí malogran, o sea, deterioran o destruyen a los complejos, los desacoplan ya, ¿no? Y ahí queda inutilizado ese complejo, ¿no? Muy bien, los inhibidores, por ejemplo, del complejo 1 está la rotenona, la mital, la, la penicilina A, pues, ¿no? Antibiótico, en fin, ¿no? Algunos de los más comunes, ¿no? Estos van a impedir la transferencia de electrones desde un centro del ferro sulfurado a la ubiquinona, o sea, la parte final ya. No le permiten, o sea, acepta los electrones, todo, pero ya para que le transfiera la ubiquinona va a inhibir este complejo centro ferro sulfurado. Muy bien, así también en el complejo 2, también el malonato. El malonato es uno de los inhibidores.
principales, por eso malonato hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, y van a inhibir a todo el complejo que es la succinato deshidrogenasa, ¿no? El complejo 3, el complejo 3, pues ahí está la antimicina A, que es un antibiótico que puede inhibir, ¿no? Bloquea la transferencia temporalmente, ¿no? De electrones desde el citocromo B al citocromo C1, internamente en el complejo 3, ¿no? El complejo 4, bueno, acá sí atacan muchos pesticidas, en fin, en general, ¿no? O sustancias tóxicas, gases tóxicos. Es ataque del complejo 4, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el cianuro, ¿no? La sida de sodio, en fin. Y van a inhibir a los citocromo oxidasa, todo el complejo. Y a la ATP sintasa lo puede inhibir esto a nivel de F0, no le va a permitir, ¿no? Que pueda girar o que puedan acoplarse los protones, ¿no? Por ejemplo, la oligomicina, ¿no? Tener cuidado con esto también, ¿no? Y ahí está, miren, el amital, por ejemplo, ¿no? Es un barbitúrico. Que bueno, es temporal, le decía la mayor parte de estos inhibidores, ¿no? Ahí está, ¿no? La gráfica acá, el complejo 1. La rotenona, que es un insecticida, muy utilizado, puede inhibir acá, ¿no? Entonces se quedan poco a poco sin energía, ¿no? La antimicina, que es un antibiótico, ¿no? Eh, que bueno, lo producen unas bacterias, la Streptomyces griseos, que naturalmente están en el tracto digestivo de las palomas comunes que conocemos, que son muy bonitas, ¿no? Sin embargo, hay gran cantidad de bacterias. Esa bacteria produce un antibiótico natural, ¿no? Que es la antimicina. Y se bloquea el complejo 2, ¿no? El cianuro, bueno, va al complejo 4, ¿no? Es altamente tóxico. Lo mismo la sida de sodio, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? La sida de sodio, al manipular, es un compuesto, bueno, ustedes no van a manipular muchos de esos, ¿no? Pero vienen en algunas sustancias, por ejemplo, en bueno, aunque no, casi ustedes no, en las fábricas, en las muchas fábricas utilizan la sida de sodio, ¿no? Para diferentes. También, por ejemplo, en nosotros en laboratorio, ¿no? En muchos medios de cultivo está la sida de sodio, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces nosotros tenemos cuidado al momento de preparar, ¿no? En el laboratorio. Muy bien. Lo mismo el ácido sulfídrico, igual, ¿no? Y muchos gases. La mayor parte de gases tóxicos y sustancias tóxicas atacan al complejo 4, la mayoría, ¿no? Gran parte de ellos. El monóxido de carbono, también complejo 4. Bien, y los desacoplantes, ¿no? Eh, hay tres de gran importancia. La dinitrofenol, la valinomicina y la termogenina. Son desacoplantes, ¿sí? Estas son moléculas que fácil pueden pasar, ¿no? O sea, de difusión rápida y fácil, y que van a disolver las membranas de las mitocondrias, por lo tanto aumentan la permeabilidad, algunos iones, esto, algunas otras moléculas, y van a pasar moléculas que no deben pasar. En otras palabras, se vuelven prácticamente como si fuera la membrana externa, la membrana interna, lo vuelve muy permeable. Y eso va a desestabilizar a los complejos especialmente, ¿no? Entonces, estabiliza las membranas, o sea, indirectamente destabiliza los complejos. Muy bien.
Bueno, tenemos entonces ese repaso, ¿no? Ese repaso rápido que hemos dado. Bueno, le he dado así rápido porque ya es, me parece que lo han visto en alguna otra oportunidad, pero necesario para que puedan entender, ¿no? Todo lo que vamos a tratar. Eh, muy bien, miren, aparte de aparte de todo el flujo que hay de electrones, ¿no? Aparte de ello, existe una gran cantidad de eh, vías metabólicas que pueden insertar tanto NAD y FAD hacia la mitocondria. Les hablé solamente en forma general, ya ustedes cuando veamos ya la, las diferentes rutas metabólicas y donde vean que se forman NAD, FAD, reducidos lógicamente, ya ustedes sabrán que esos NAD y FAD pues principalmente van a las mitocondrias para eso. Digo principalmente porque no todos los NAD y FAD van a la cadena de transporte de electrones o a la respiración oxidativa, ¿no? No todos. Hay algunos NAD y FAD reducidos que se utilizan también en otras vías metabólicas, porque necesitan ahí reducir a otros compuestos para que se formen. ¿Sí? Recuerden que tienen electrones que pueden ceder y al ceder el otro aceptar, pues se está reduciendo el aceptar. Bien, eso lo vamos a estudiar con mayor detalle, ¿no? Cada uno de esos procesos en las siguientes reuniones. Muy bien, hay un caso precisamente de cadena respiratoria, ¿no? De intoxicación, me parece, creo que es el caso que le hemos puesto ahí, y que ustedes hay inhibidores, ¿no? Que van a ver justo lo que estamos tratando, eh, y ustedes tienen que verlo y explicarlo desde ese punto, ¿no? Desde el punto de vista bioquímico siempre traten de explicar y abordar siempre la temática, claro, desde ese punto. Para el día de la práctica que van a tener, ¿no? Vamos a tratar mucho más este tema, vamos a tratar acerca de precisamente cómo se está o cómo se puede dar estos procesos, ¿no? Lo que hemos visto hoy día. Ya está. Bueno, creo que hoy día hemos avanzado de cierta manera rápido para poder, ¿no? Por la temática en sí, ¿no? Misma que es. A ver, no es que la temática sea corta, sino que ya se ha tratado varias veces y bueno, y el resumen es de esa manera, ¿no? También de cierta manera corto. Siempre les invito a que puedan seguir leyendo sobre cadena respiratoria o respiración, ¿no? Celular, respiración oxidativa, en fin, como quieran llamarle, ¿no? Para que puedan complementar la información. Está muy bien entendible en el Bioquímica de Harper, por ejemplo, ¿no? ¿No? Estoy sobre las lanzaderas, cómo funcionan, en fin. Muy bien. ¿Tendrían alguna pregunta, alguna consulta? Bien. Entonces lo vamos a dejar ahí hoy día en la reunión. Hoy día vamos a terminar algo temprano. Eh, pero bueno, ustedes ya vayan preparando, aprovechen este tiempo para preparar su exposición, ¿no? Los que tienen el día de mañana sobre todo, terminen, ¿no? Los que tienen el día jueves igual, ¿no? Y sobre todo para el día viernes. Por favor, quisiera que siempre traten de aprovechar el tiempo, ¿no? Y les pido que por favor tengan esto siempre a la mano, ¿no?
información bibliográfica para que puedan contrastar, ¿ya? Porque por ahí a lo mejor hoy día amanecí con algo, ¿no? Diferente, ¿no? Y por ahí el juego de palabras a veces podrían decir una cosa por otra, pero si ustedes tienen a la mano la información y pueden decir esto está acá, tengo la información que dice algo diferente de lo que usted está diciendo, ¿no? Siempre es bueno que tengan ahí, que puedan contrastar la información, ¿ya? Para hacerlo más productivo. Muy bien. Entonces lo vamos a dejar ahí el día de mañana para los que tienen práctica. Por favor, esto temprano. Hoy día hay algunos que han llegado, se han unido algo tarde. Sin embargo, les he puesto asistencia como tarde, ¿no? Igual les pongo asistencia. Pero traten de en lo máximo de ser puntuales, ¿sí? Muy bien, entonces nos veremos con un grupo el día de mañana y con el otro el día jueves. Que aprovechen su día. Listo, doctor. Chao, doctor, buen día. Doctor. Bueno, Gracias, doctor. Cuídese, doctor, buen día. nos vemos, cuídense. Hasta luego, doctor. Ya, doctor. Hasta luego, Mañana, doctor. doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Profesor, Sí, dime. profesor, buenos días. Disculpe una consulta con respecto a los trabajos. Si en caso, por ejemplo, algún integrante de mi grupo solamente se le asigna una tarea, ¿no? Y solamente hace, digamos, hace la mitad, como se dice, a media.